Queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, estamos en pleno centro de la capital de España, Paseo del Prado, y directamente, como decimos, en uno de los lugares más emblemáticos de la historia de España. Estamos en el Museo Naval para hablarles, para contarles la historia de algo muy profundo en la historia también, no solamente de España, sino más cerca de todos nosotros, de Cantabria. Nos acompaña Asunción Sordo. Asunción, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Muy bien. Es usted la coordinadora de los voluntarios culturales de CEATE en el Museo Naval. Exacto, sí. ¿Estamos, Asunción, ante el mapa, la historia del mapa más importante del mundo? Exacto. El más importante y el único en el mundo. ¿Comenzamos a hablar? Cuéntenos, adelante. Bien, antes de hablar de la carta de Juan de la Cosa, debemos hablar un poquito de su autor, Juan de la Cosa, que lo tenemos en este bonito cuadro, como vemos, portando un pergamino. Juan de la Cosa nace en Santoña, Cantabria, alrededor del año 1460. No se sabe exactamente la fecha. Y muere en Turbaco, Colombia, en 1510. ¿Por qué? Por las flechas envenenadas que le lanzaron los indígenas. De la Cosa pasa a la posteridad no tanto por su condición náutica y descubridora, que también, sino por la carta de marear, el mapa mundi, es decir, la carta que lleva su nombre. Antes de hablar de la carta, como digo, hablaremos de su autor. De la Cosa realiza 7 viajes a las Indias. Los 2 primeros de Juan de la Cosa coinciden con los 2 primeros de Cristóbal Colón. Primer viaje, 1492. Juan de la Cosa acude a este viaje como maestre de la embarcación. ¿Por qué? Por su condición de propietario. Porque la nao Santa María era propiedad de Juan de la Cosa. Se llamaba gallega. Había sido construida en Galicia y se le cambia el nombre para el viaje. Segundo viaje, también con Colón, 1493. En este viaje de la Cosa acude como piloto mayor de una de las carabelas y también con una misión concreta, que era trazar un mapa de todos los territorios que descubriesen. En este viaje pues descubren Islas Dominicas, Antillas Menores, Islas Dominicas, San Juan de Puerto Rico, Guadalupe, Montserrat y otras islas más. Su tercer viaje lo hace ya con Alonso de Ojeda. Y también en este viaje va Américo Vespucio. En este viaje llegan a la isla Margarita, entre otras cosas, y también recorrieron todo el litoral de Colombia y de Venezuela. El resto de los viajes no vamos a hablar, porque ahora ya nos vamos a centrar en la carta de Juan de la Cosa. Que tiene todo un historial. Exacto. Vamos a comenzar. Muy bien, adelante. Asunción. Muy bien. Bueno, pues estamos ya delante de la carta del mapa más valioso del mundo, Asunción. Exactamente, José Luis. Estamos delante de la pieza más importante del museo, la carta de Juan de la Cosa. Esta carta posiblemente se realizó entre mayo de 1499 y junio de 1500, es decir, cuando Juan de la Cosa regresa de ese su tercer viaje a las Indias. Por eso no he hablado del resto de los viajes. Bien, también posiblemente fue un encargo que los propios reyes católicos le hacen a Juan de la Cosa, pero puede ser también que fuera un encargo del obispo Fonseca, para demostrarle después y mostrarle a los reyes católicos todos los descubrimientos que se habían llevado a cabo desde 1492 hasta 1500. La carta está hecha sobre pergamino, son 2 pieles de animal unidas. Son 2 pieles, perdón. Dos pieles de animales unidas. Vemos que en esta parte está
un poco más estrecha, precisamente por la forma de la piel del animal. Mide 186 centímetros por 96 centímetros y hemos de decir que esta es una pieza cartográfica de importancia mundial, única en el mundo, y la obra más antigua donde se contempla y aparece todo el continente americano. Respecto de la geografía de la carta, podemos observar todos los viajes, todos los descubrimientos que llevó a cabo Cristóbal Colón en sus 3 primeros viajes. También los llevados a cabo por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Américo Vespuccio, Vicente Yáñez Pinzón, Juan y Sebastián Caboto. De hecho, podemos contemplar también el viaje de Vicente Yáñez Pinzón cuando llegó a Brasil en el año de 1500. ¿A dónde llegó? Al Cabo de San Agustín. Si nos fijamos bien en el mapa, podemos ver que la zona de Centroamérica y Golfo de México está tapada por la imagen de San Cristóbal. Quizás Juan de la Cosa puso a San Cristóbal en honor de Cristóbal Colón. Puede ser. Sí, posiblemente. Bajo la efigie de San Cristóbal podemos leer en castellano antiguo lo siguiente. Esta carta se hizo en el año de 1500 en Puerto de Santa María. Por otra parte, las Antillas Mayores están perfectamente cartografiadas, dibujadas, especialmente Cuba, la vemos aquí con sus nombres. La carta dispone de unos 1500 topónimos. Decir también que, por ejemplo, África está un poco achatada, predomina el color verde para todas las tierras descubiertas. Por otra parte, está adornada con banderas, escudos de armas, escudos de armas castellanos, portugueses, ingleses, sí, las líneas geográficas, castellanos, escudos castellanos, portugueses, ingleses, etcétera. Banderas, puertos, indicación de cordilleras, poblaciones, artísticamente muy iluminada. El color rojo que podemos ver nos indica los lugares más importantes para localizarlos de una forma más cómoda. Y decir también que se le considera el primer mapa mundi, pero está un tanto imprecisa la zona de Asia, sobre todo China y Japón. Vemos el Mar Rojo, que está en color rojo, y en cuanto a cartográficamente, esta carta sigue la línea de es una carta de claro estilo medieval, construida con la técnica de los portulanos, sobre todo en el Mediterráneo. Aquí vemos España, Inglaterra, Irlanda, Inglaterra, España, sobre todo en el Mediterráneo y la costa occidental de Europa. Entre los nombres vemos muy bien aquí Europa, vemos Asia, aquí por ejemplo, Mar Oceanum, etc. La organización de líneas, de rumbos, gira en torno a 2 rosas de los vientos principales, que coinciden plenamente con la línea del Ecuador. Podemos ver una aquí, al sur de la península de la India, y otra en el centro del océano, que además con la imagen de la Virgen y el Niño. Los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos están trazados con distintos colores. El negro para los puntos principales, el rojo para los medios y el verde para los cuartos. Los 32 rumbos tenemos 4 puntos cardinales, 4 rumbos laterales, 8 rumbos colaterales y 16 rumbos cocolaterales. Todo esto nos da 32.
La flor de lis, que podemos apreciar, nos marca el norte, nos indica el norte. La rosa de los vientos fue descubierta por Raimundo Lull y se trata de un círculo, alrededor van marcados los rumbos en los que se divide la circunferencia del horizonte. ¿Qué podemos decir más de esta carta? Pues podemos decir que iconográficamente está muy bien dibujada. Tenemos, como hemos dicho, está dibujada y pintada al estilo portulano, de los portulanos anteriores. Y vemos carabelas por toda la carta, naos, carabelas, vemos también personajes bíblicos, los Reyes Magos que tenemos aquí, que siguen el camino de la estrella hacia Belén. Vemos a la reina de Saba, vemos también a estos reyes con los símbolos de su poder, personajes míticos, entre otras muchas. Y también decir que esta carta, por ejemplo, tiene una cartela abajo, ahí a la derecha de la carta, a la derecha es esta, la derecha de la carta, una cartela en blanco, quizás, pues para poner alguna leyenda, alguna dedicatoria, pero que finalmente quedó en blanco. Llama también la atención las islas de Madagascar y Zanzíbar. ¿Por qué? Primero, porque están muy alejadas de la costa africana. Y segundo, porque Zanzíbar parece que es la mayor, y Madagascar la pequeña, cuando esto es justo a la inversa. Zanzíbar es 300 veces más pequeña que Madagascar, ¿no? Asunción, se nos ocurren varias preguntas, sí. ¿no? El mapa se tardó, por lo que ha estado contando al comienzo, prácticamente un año en hacerlo. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Exactamente no sé cuánto, pero mucho tiempo, sí. Este mapa se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, ha tenido mucho recorrido este mapa para llegar hasta aquí. Bueno, el recorrido vamos a hablar ahora, porque antes quiero terminar, si no te parece mal, de que aunque no tiene coordenadas geográficas, lógicamente, en aquel siglo, sí podemos apreciar la línea del Ecuador, que coincide plenamente con la desembocadura del Amazonas, y la línea del Trópico de Cáncer. En cuanto a esta línea vertical, esta verde en vertical, hace referencia al Tratado de Tordesillas. Ya sabemos que el Tratado de Tordesillas lo firman los Reyes Católicos y el Rey de Portugal para el repartimiento de las tierras descubiertas. Pues esta línea hace referencia a esto. De la carta, antes de hablar del recorrido, decir que tiene otra cosa importante, dado que es una obra medieval, pues va implícito en ella un tema didáctico, en el sentido, un espíritu didáctico. ¿Por qué? Para conocer la geografía y también la historia a través de los personajes conocidos. Y a la pregunta que me hacías, perdona que la haya dejado para el final, a la pregunta que me hacías, la carta, el recorrido es el siguiente. Primero, fue depositada en la Casa de la Contratación de Sevilla. ¿Pasamos un momento a hablar de la Casa de la Contratación? Perfecto, estamos en el Museo Naval y a Sevilla nos vamos escapado. Pues muy bien. Seguimos. Seguimos caminando por aquí. Bueno, pues nosotros seguimos en el Museo Naval, hemos hecho un giro y ya estamos en Sevilla, Asunción. Muy bien. Como dije antes, la carta de Juan de la Cosa se deposita en la Casa de la Contratación. ¿Y dónde estaba la Casa de la Contratación? En Sevilla. En este bonito grabado podemos observar Sevilla, la Giralda, vemos ahí, la Torre del Oro y el Alcázar. Dentro del Alcázar estaba la Casa de la Contratación. Aquí se deposita la carta. Pero hete aquí que la carta desaparece durante muchos siglos. Y de pronto aparece un buen día, ¿dónde? Pues
en las manos de un diplomático holandés, un embajador holandés en París, que la compra en el año de 1832 a un anticuario. Cuando muere el embajador, en 1853, se subastan todas sus pertenencias y un amigo de este embajador, que era español, el señor de la Sagra, es el que alerta de que está la carta allí, toma contacto con el gobierno español. ¿Para qué? Para que compren nuevamente la carta. Evidentemente, el gobierno español vuelve a recuperar esa carta y pagó 4.500 francos aproximadamente de la época para que la carta retornase a Madrid, a España. Desde ese momento ingresa aquí en el Museo Naval y solamente ha salido en contadas ocasiones. ¿Alguna exposición o...? Primero, durante la Guerra Civil, que se traslada a Valencia, en el año 39 aproximadamente. Después, en los años 50 del siglo pasado, sale a 2 exposiciones en Madrid. Y sobre los años 70, una exposición a Nueva York. Ya en el año de 1987, la carta se llevó aquí al Museo del Prado de Madrid, al Gabinete de Documentación Técnica, para hacerle una exploración y mirar a ver si la carta se correspondía con lo que se estaba diciendo. Sí. El resultado de este examen fue que tanto la textura, la pigmentación, la caligrafía y todo lo demás coinciden plenamente con el año de 1500. Este es el recorrido que ha tenido la carta desde que se hizo hasta nuestros días. Bueno, pues es un orgullo que nos lo haya explicado Asunción. Y aquí en el Museo Naval, de tantas y tantas visitas que se reciben a lo largo del año, no sé si se puede cuantificar cuántas personas preguntan por el mapa. La verdad que la carta de Juan de la Cosa llama muchísimo la atención, es un aliciente para que venga la gente, porque es la única que hay en el mundo y realmente vienen muchísimos visitantes a ver la carta de Juan de la Cosa, con independencia, José Luis, de que este es el mejor museo naval del mundo. No tanto, bueno, por muchísimas cosas, pero especialmente por la cartografía. El Museo Naval de Madrid dispone de la mejor cartografía del mundo, la más amplia, la mejor documentada, y entre ellas está la pieza única de la carta de Juan de la Cosa. Por eso y por otras muchas cosas más, hay que visitar el Museo Naval de Madrid. Ya para concluir, Asunción, un mensaje para todos nuestros televidentes de Cantabria, yo no sé si en especial también de Santoña por su parte. Hombre, sí, pues para todos los cántabros decir que es un orgullo tener a Juan de la Cosa en el Museo Naval, es un orgullo. Juan de la Cosa no solamente era por su condición de náutico, descubridor, fue también diplomático, también un poquito de espía que sirvió. Sí, es que no he querido contar un poco más la historia de Juan de la Cosa, porque nos teníamos que centrar en la carta, ¿no? Pero el barco hasta era suyo. Sí, la nao Santa María era suya. Como he dicho al principio, era suya, se construyó en Galicia, se llamaba Gallega, y entonces, bien es cierto que cuando la nao Santa María se pierde en la Navidad de 1492, en la isla llamada La Española, entonces tuvo un roce con Colón, porque Colón, de hecho, le echó un poco la culpa a Juan de la Cosa de ese hundimiento de la nave, ¿no? Luego, finalmente, volvieron a restablecer las relaciones y, de hecho, continuó con Colón en un segundo viaje. Pues Asunción, ha sido todo un lujo contar con sus detalles, contar con su explicación, con su sabiduría y sobre todo cómo nos lo ha relatado la historia y la realidad del mapa, como hemos comentado al principio, más valioso del mundo. El más valioso, no tiene precio. Una pieza de esta naturaleza no puede tener precio, José Luis, porque es que es única, no podemos perderla, tenemos que mimarla, tenemos que conservarla, tenemos que apreciarla y tenemos que difundirla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Asunción. Gracias, José Luis. Perfecto. Un saludo para todos los cántabros y sobre todo los de Santoña. Muy bien. Un orgullo tener a un personaje como él nacido en Santoña. Gracias. Muchísimas gracias. Pues como decimos nosotros desde el Museo Naval, televidentes de Cantabria Directa, internautas de Cantabria Televisión, gracias por estar ahí y no se pierdan esta visita en el Museo Naval para ver
el mapa de Juan de la Cosa y, si es posible, con la explicación de Asunción Sordo, ya decide. Gracias.